Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. Y presten atención que a esta hora manifestantes del Congreso de los Pueblos generan afectación vial sobre la calle 26 con avenida Ciudad de Cali en ambos sentidos en Bogotá. Por esto mismo, la Aeronáutica Civil también advierte sobre algunos retrasos en el acceso al aeropuerto El Dorado. Nicolás Rodríguez. Jennifer, buenas tardes para usted, para los oyentes. Los saludo desde la avenida calle 26. Esta es altura con la carrera 74, porque hasta este punto llegaron estos manifestantes encapuchados del Congreso de los Pueblos, que se hacen llamar desde el inicio de la semana, que llegaron a Bogotá. Específicamente la saludo desde la estación de Transmilenio Normandía, donde a esta hora persiste el bloqueo por una de las calzadas laterales de este punto. Ya no están obstaculizando ambos sentidos, ambas calzadas, porque llegaron a un acuerdo con la Secretaría de Gobierno para permitir el paso vehicular y también de las rutas de Transmilenio. Sin embargo, en este momento siguen llegando algunos buses de color blanco, donde ellos están bajando para hacer, digamos, un cambio de guarda con los manifestantes que están en este sitio. A la hora, hay que decirlo, están completamente haciendo una marcha pacífica, pero están impidiendo el paso vehicular sobre la calzada lateral. Transmilenio confirma que no hay afectación de rutas de Transmilenio, pero sí de rutas zonales. ¿Eso qué quiere decir? De los SITP, que no pueden pasar por la calzada lateral por esta manifestación que se registra a esta hora. Se espera que se queden acá por unos minutos más y se devuelvan, como lo hicieron ayer, hacia el campus de la Universidad Nacional. Gracias, Nicolás. Estaremos muy pendientes a nuevos reportes. Entre tanto, la MOE, que es la Misión de Observación Electoral, está presentando su más reciente reporte de seguimiento al proceso de recolección de firmas por parte de grupos significativos de ciudadanos para las elecciones de 2026. Entre las mayores preocupaciones están que no hay claridad sobre las cuentas y los gastos de los precandidatos que están buscando ser avalados por firmas. Andrés Carmona. Y es que entre los principales hallazgos hechos por la MOE es que a la fecha, con corte, es decir, a principios del mes de octubre, se han registrado 73 grupos significativos de ciudadanos para el proceso de recolección de firmas que respalden una aspiración presidencial. Esta cifra representa un incremento del 170,37% frente al mismo periodo del proceso electoral en el año 2022, cuando se habían inscrito 27 comités. Pero la MOE también alerta sobre el hecho de que hasta la fecha no se ha habilitado la plataforma Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral para que los grupos significativos de ciudadanos ingresen allí los reportes de ingresos y gastos. La ausencia de esta información pública impide conocer aspectos fundamentales como el número total de comités inscritos en esta plataforma, los reportes y así el origen, destino y volumen de los recursos que se han utilizado en la fase de recolección de firmas. Esto en contraste a los gastos que han hecho los precandidatos presidenciales en la plataforma Meta, es decir, en las redes sociales. Por ejemplo, el ministro de las TIC, Mauricio Liscano, ha gastado cerca de 111 millones de pesos con 277 anuncios, seguido por Vicky Dávila, quien registró el mayor número de piezas publicitarias, 571 anuncios, con un gasto cercano a los 81 millones de pesos, pero también sobresalen candidatos como el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y el exministro del Interior, Daniel Palacios, con montos superiores a los 30 millones de pesos gastados en redes sociales por cada uno de ellos. Y a propósito de temas electorales, Andrés, el precandidato Daniel Quintero insiste en que sí puede participar en la consulta del llamado Frente Amplio, que va a ser en marzo, y se mantiene en su decisión de no ir a la consulta del 26 de octubre del Pacto Histórico. Mateo Piñeros. Daniel Quintero volvió a referirse a las razones por las que decidió renunciar a la consulta del 26 de octubre del Pacto Histórico. Quintero asegura que si va a esa consulta en octubre, quedaría inhabilitado para participar en la de marzo, que es la del Frente Amplio, pues el tarjetón de la consulta de octubre dice que los colombianos están eligiendo candidato a la presidencia. Pero además, contrario a lo que dicen algunos expertos e incluso la Misión de Observación Electoral, Quintero asegura que podría participar en la consulta de marzo y señala textualmente: dado que la consulta ahora es entre tres partidos, el Polo, el Partido Comunista y la UP, a los que no estoy afiliado y que nunca autoricé participar en una consulta de ninguno de estos tres partidos, quedo en libertad para aspirar en marzo o en mayo del próximo año en las elecciones presidenciales. Es importante recordar que la Misión de Observación Electoral ha aclarado que Quintero ya quedó inscrito ante la registraduría para la consulta de octubre y que tiene derecho a retirarse, pero ya no podría participar en las elecciones presidenciales.
Gracias, Mateo. Y los rectores de la Universidad Nacional enviaron una carta al Consejo Superior Universitario en la que solicitan reactivar el proceso para elegir a su representante ante ese órgano directivo. En el documento expresan nuevamente su respaldo a José Ismael Peña como rector, luego del fallo del Consejo de Estado que ratificó la legalidad de su designación. Jessica Gutiérrez. En una carta dirigida a la secretaria del Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional, a la profesora María Fernanda Lara, un grupo de exrectores de esta institución pidió reactivar el proceso de elección de su representante ante el Consejo Superior Universitario. Esto tras conocerse la decisión del Consejo de Estado que rectificó la decisión como rector de José Ismael Peña. Es que recordemos que el pronunciamiento del Alto Tribunal fue emitido el pasado 4 de septiembre de este año por la sección quinta y negó las pretensiones de nulidad presentadas por el actual rector de esta institución, Leopoldo Múnera. Pues ante este nuevo escenario, los exrectores recordaron que desde junio del 2024 se habían abstenido a participar en el Consejo Superior Universitario en señal de respeto al trámite judicial en curso. Y es que hasta el momento el profesor Ignacio Mantilla era quien lo representaba en el máximo órgano de dirección de la universidad, presentó su renuncia debido a la controversia generada por esa designación. La Oficina de las Naciones Unidas en Colombia pidió al Estado proteger a los defensores de derechos humanos venezolanos que permanecen refugiados en el país al ratificar su condena al atentado contra Yendri Velázquez y Luis Alejandro Peche aquí en Bogotá. Cristian Correa. Vamos en segundos con Cristian Correa. Entre tanto, la Fiscalía sustentó ante un juez un principio de oportunidad a favor de Juan Carlos Martínez, conocido como el hombre del maletín y considerado mano derecha del fallecido senador Mario Castaño dentro del entramado de corrupción, recordemos, conocido como las marionetas. Kalila Peña. El beneficio para Juan Carlos Martínez, conocido como el hombre del maletín, suspende la acción penal por 1 año, prorrogable, y otorga inmunidad parcial frente a los delitos de lavado de activos, interés indebido en la celebración de contratos, concusión, cohecho, falsedad en documento privado. El 24 de octubre el juez anunciará si aprueba la solicitud. Martínez entregará al parecer información sobre el funcionamiento de redes de corrupción en el Departamento para la Prosperidad Social y otras entidades públicas que habría permitido la manipulación de contratos a cambio de retribuciones económicas. Fuentes de la Fiscalía aseguran que además del principio de oportunidad, se negocia un preacuerdo de colaboración mediante el cual Martínez obtendría una rebaja de pena. Sin embargo, para la defensa de otros implicados en lo que han denominado marionetas 2.0, los datos que entregaría Martínez no tendrían incidencia en sus procesos. Habla el abogado José Luis Moreno. De la práctica de pruebas se realizó, ya está a la espera de la decisión, y en el caso de la señora Katherine Rivera, donde está el señor Pierre García, estamos en etapa de audiencia preparatoria, en donde la Fiscalía ya descubrió los elementos materiales probatorios en el que sustentaron su acusación. A su juicio, en este proceso hay evidencias de supuestas contradicciones de los testigos, por lo cual esperan decisiones judiciales favorables tanto para el senador y su asesora, las cuales se definirán este año. El Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo piden investigar al concejal Andrés Rodríguez por el incidente con un bate durante la manifestación pro-palestina de hace una semana en Medellín. Blue Radio habló con la joven denunciante del comportamiento del concejal. Héctor David Santamaría. Siguen las críticas al concejal Andrés Felipe Rodríguez del Centro Democrático tras lo sucedido durante manifestación de apoyo al pueblo palestino el pasado 7 de octubre en el barrio El Poblado de Medellín, que terminó en disturbios. Esta vez el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo solicitaron formalmente al Consejo de Medellín abrir una investigación disciplinaria interna contra Rodríguez luego de aparecer con un bate de béisbol. La Defensoría del Pueblo además recibió la denuncia de Daniela Ospina, una joven candidata al Consejo Distrital de Juventud, quien relató que fue intimidada y presuntamente perfilada por el concejal, y así lo contó en Blue Radio. El tipo empieza a gritar en medio del ESMAD, guerrilleros, vine a darle palo a todos. Ahí nos percatamos de que es el concejal, entonces pues lo grabamos y empieza, claro, a hostigar, a decir que nos va a ir muy mal. Hay que recordar que la Procuraduría ya anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra el concejal de Medellín. Entre tanto, la EPS Sanitas tiene en suspenso la atención de entrega de medicamentos a más de 100.000 usuarios, esto en Cesar y La Guajira, al término del contrato con un gestor farmacéutico por el que los afiliados reclaman mayor comunicación. Vamos a Barranquilla, Diana Ospino.
Más de 100.000 usuarios de la EPS Sanitas entre Guajira y Cesar amanecieron hoy en incertidumbre por la continuidad en la entrega de medicamentos, siendo que el gestor que prestaba el servicio operó hasta ayer tras finalizar su contrato por mutuo acuerdo con Keralty. Esto no sería problema de no ser por la queja de miles de afiliados que presentan ante la falta de comunicación sobre cómo seguirá de hoy en adelante el servicio. Así lo cuentan usuarios como Joana Ríos, quien vive en Valledupar y para quien no hay razón de cómo seguirá el proceso. Que nos digan con sinceridad y con respeto a nosotros, que somos los usuarios, y nos digan dónde vamos a tener nosotros que reclamar nuestros medicamentos. Para ella, esto podría tener un efecto negativo en la entrega de medicamentos por un posible incremento en la generación de órdenes pendientes que solo retrasará el acceso a tiempo a los respectivos tratamientos. Y en Armenia, una familia lleva 9 meses sin certeza sobre la ubicación de Cristian Camilo Olaña Muñoz, de 31 años. Su actual pareja, que es mexicana, dijo a sus familiares que está en la cárcel, pero ellos confirmaron que la información es falsa. Nelson Murillo. El quindiano Cristian Camilo Olaya Muñoz se había ido hace 8 años para México con una esposa colombiana. 5 años después se separó y hace 3 se volvió a casar con una mujer mexicana. La familia tiene una versión según la cual la nueva unión de Cristian Camilo estaba por terminar y él estaría en la cárcel. La semana pasada, una familiar le contó a Lina Olaya, la hermana de Cristian, sobre un mensaje que había dejado. Si algo me llega a pasar, la responsable es mi esposa Ivonne Cassandra, da todo el nombre, Ivonne Cassandra Ortiz Ulloa, y su amante, decía así. Diego Santamaría, director de Derechos y Atención a Poblaciones de la Gobernación del Quindío, confirmó a Blue Radio que se han adelantado contactos con el gobierno mexicano para establecer la situación de Cristian después de la denuncia de su familia. Este ciudadano no se encuentra en los registros de ninguna cárcel en México. Como el caso de Cristian Camilo, en la actualidad la Gobernación del Quindío registra 9 denuncias de ciudadanos de este departamento desaparecidos o afectados en otros países. Y en norte de Santander fue declarada la alerta amarilla por escasez de agua. Las principales cuencas hídricas empiezan a registrar ya una evidente preocupación, una disminución, lo que preocupa a sectores allí en norte de Santander. Richard Quiñones. Corponor declaró alerta amarilla por escasez de agua en norte de Santander ante la reducción crítica de caudal en fuentes hídricas como el río Pamplonita, el principal abastecedor de la región. La medida busca prevenir un posible desabastecimiento y promover el uso responsable de este recurso. Las altas temperaturas y la falta de lluvias han agravado esta situación, afectando especialmente a municipios como Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario. Corponor activó un plan de contingencia ambiental para proteger los ecosistemas acuáticos y garantizar el suministro a las comunidades. La entidad advierte que si no se registran lluvias en los próximos días, la alerta podría pasar hacia nivel naranja, lo que implicaría restricciones más severas en el consumo de agua. La noticia internacional. En el mundo, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu aseguró que su país alcanzará todos los objetivos de la guerra en Gaza durante una ceremonia en Jerusalén, en memoria de los soldados muertos en 2 años de ofensiva en la franja. לאחרונה התוודעתי לסיפורו של משה בן פורת, זיכרונו לברכה, תושב טבריה, שהגיע ערב שמחת תורה לעיר אופקים כדי להיות סנדק בברית המילה של נכדו. Nos comprometemos con el regreso de todos los secuestrados. Los caídos trabajaron para lograr todos los objetivos de la guerra y los lograremos, dijo Netanyahu. Funcionarios del gobierno de Estados Unidos, por su parte, aseguraron en la madrugada de hoy que no consideran que jamás haya incumplido el acuerdo de alto el fuego por la demora en la entrega de los restos de rehenes en Gaza. Ese grupo terrorista aún tiene que entregar 19 cuerpos, pero afirmó no tener los medios para poder acceder a ellos. Por ello, se informó hoy que Turquía va a participar en la búsqueda de los cuerpos sepultados bajo las ruinas de Gaza, enviando un equipo de especialistas. Las labores de búsqueda estarán a cargo de rescatistas de la AFAD, que es la Agencia Turca de Gestión de Catástrofes y Emergencias, que movilizó a 81 miembros. Ayer, recordemos, Hamas entregó los cadáveres de 2 rehenes, avisando que eran los últimos a los que tenía acceso, y el ejército israelí confirmó su identidad. La noticia deportiva. La noticia deportiva es que Alfredo Morelos, delantero de Atlético Nacional, fue sancionado por el Comité Disciplinario del Fútbol Profesional con 2 semanas y una multa de 85.410.000 pesos por una acción ante el Boyacá Chicó que fue catalogada como simulación. Y es que el mismo Morelos, en declaraciones posteriores a dicho duelo, manifestó que es muy inteligente en ese tipo de jugadas y cuando sintió el contacto se dejó caer. Dicha sanción involucrará perderse los duelos por liga con Atlético Nacional ante el Pasto y el Medellín.
Las principales tendencias en redes sociales. A esta hora es tendencia en redes sociales la presentación de Karol G en el desfile de Victoria's Secret, uno de los eventos más reconocidos del mundo de la moda. La cantante colombiana llevó su música al escenario principal del desfile, interpretando Y Bonnie Bonita y Latina Forever, temas de su más reciente álbum Tropicoqueta. Con un atuendo de encaje rojo y una puesta en escena cargada de energía, Karol G compartió pasarela con figuras como Bella Hadid y la modelo colombiana Valentina Castro, quien también brilló durante la jornada. La artista no solo fue invitada a cantar, sino que también cerró su segundo segmento del desfile, reapareciendo con sus propias alas, un símbolo reservado para los ángeles de Victoria's Secret. Lea estas y más tendencias en bluradio.com. Llega el